a contar el cuento de una mariquita no tan pequeñita, que se trata de un cuento sobre amistad, timidez y confianza en uno mismo. Espero que lo disfrutéis mucho. Una mariquita no tan pequeñita. Había una vez, en un campo lleno de flores brillantes y dulces olores, una mariquita llamada Lila. Era la mariquita más pequeñita del lugar y la más tímida. A pesar de sus hermosos puntos negros y su caparazón rojo brillante, Lila siempre dudaba de sí misma. Le gustaba observar a los demás insectos desde lo lejos, preguntándose cómo sería ser tan valiente como ellos. Un día, un gran problema llegó al campo. Una rana malvada llamada Croak. Con su enorme boca y un croar aterrador, Croak decidió apoderarse del campo y asustar a todos los insectos. Nadie se atrevía a enfrentarse a ella. «¡Este campo es mío!», Croak gritaba, saltando de un lado a otro, y todos los insectos temblaban de miedo. La abeja Sofía dejó de recolectar néctar. El saltamontes Tito dejó de saltar, y las hormigas se escondieron bajo la tierra. Incluso las mariposas dejaron de volar libremente. Lila, desde lo alto de una margarita, observaba todo con el corazón acelerado. ¿Qué puedo hacer yo? Soy solo una mariquita tímida, pensaba mientras se escondía detrás de los pétalos. Pero algo dentro de ella le decía que debía hacer algo. Esa noche, Lila tuvo un sueño. En el sueño, todas las criaturas del campo la miraban con admiración. No porque fuera la más grande o la más fuerte, sino porque había confiado en sí misma y había ayudado a sus amigos. Al despertar, Lila recordó las palabras de su abuela. No importa el tamaño, lo que cuenta es el coraje y la confianza en uno mismo. Decidida a ayudar, Lila fue en busca de sus amigos. Primero encontró a Sofía, la abeja, zumbando nerviosa en su colmena. Sofía, necesitamos trabajar juntas. Si nos unimos, podremos encontrar la manera de vencer a Croak, dijo Lila, con una voz temblorosa pero decidida. Sofía, sorprendida de ver a Lila tan decidida, sonrió y aceptó. Luego ambas fueron a buscar a Tito, el saltamontes, y a Max, la hormiga, quienes también se unieron al plan. El plan de Lila era astuto. Sabía que Croak era fuerte, pero también sabía que la rana se confiaba demasiado. Al día siguiente, cuando Croak apareció nuevamente para molestar a los insectos, Lila dio el primer paso. Con el corazón latiendo con fuerza, Lila voló justo frente a Croak. Aunque tenía miedo, recordó lo importante que era confiar en sí misma. Croak, este campo no es tuyo. Nos pertenece a todos y no dejaremos que lo destruyas, dijo con una voz fuerte que sorprendió hasta a sus propios amigos. Croak soltó una carcajada. ¿Tú, una pequeña mariquita, vas a detenerme?, se burló. Pero Lila no estaba sola. Sofía comenzó a volar a su alrededor, zumbando en los oídos de Croak, haciéndola perder la concentración. Mientras tanto, Tito saltaba rápidamente alrededor de la rana, distrayéndola con su energía. Max, la hormiga fuerte, preparó una trampa con hojas y ramas justo debajo de Croak. Lila, aún nerviosa, sabía que debía confiar en sus amigos y en sí misma. Volando con valentía, llevó a Croak directamente a la trampa. Con un salto, la rana cayó en el hueco lleno de ramas. ¡Lo logramos!, gritó Tito, saltando de alegría. Sofía y Max también lo festejaron. Pero Lila no podía dejar de pensar en lo que había aprendido. No fue solo la trampa lo que nos salvó. Fue nuestra amistad, nuestra confianza en nosotros mismos y el hecho de que trabajamos juntos, dijo Lila sonriendo.
Croak, atrapada y sorprendida por la valentía de los insectos, pidió disculpas. Prometo que no volverá a causar problemas. Solo quería sentirme importante, dijo Croak con un tono arrepentido. Lila, con su corazón compasivo, se acercó a la rana. Todos podemos ser importantes, Croak, pero no a costa de los demás. Si necesitas amigos, estamos aquí para ayudarte, pero debemos respetarnos unos a otros. Croak, conmovida por las palabras de la pequeña mariquita, prometió cambiar su comportamiento. Desde entonces, el campo volvió a ser un lugar tranquilo y lleno de vida, donde los insectos vivieron felices, sabiendo que incluso los más tímidos, como Lila, podían ser los héroes más grandes. Y así, Lila, la mariquita no tan pequeñita, aprendió que la confianza en uno mismo y la amistad podían superar cualquier miedo. Vivió feliz, rodeada de amigos, y nunca más dudó en su propio valor. Y cuento contado, cuento acabado. Si os ha gustado este cuento, darle al like y suscribiros al canal. ¡Gracias!